El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Desde ahí vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Per Evangelica Dicta, deleantur nostra vita. Hoy la liturgia de la palabra tiene un tema que podríamos decir es común a las tres lecturas, y es el tema de la llamada, la vocación. La palabra vocación viene justamente de vocare, que significa llamar. Miren que esto es una idea que no podemos olvidar nunca. Dios, si bien es todopoderoso, necesita, entre comillas, quiere la ayuda de los seres humanos que somos nosotros para llevar a cabo su misión. Lo veíamos ya en el Antiguo Testamento, en la primera lectura. Hemos escuchado la vocación del profeta Isaías. Dios se le aparece en toda su gloria. El profeta se asusta. Miren que en esta lectura está una parte de ese himno que ha trascendido a lo largo de los siglos en la liturgia de la Iglesia, que es el Santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, decía la primera lectura. Esa es una de las partes del Santo que vamos a rezar ahora en esta celebración. El Dios Todopoderoso se manifiesta a un hombre impuro, pecador. El profeta se da cuenta, pero está dispuesto a colaborar con Dios. Acepta la llamada de Dios. Por eso terminaba la primera lectura diciendo: «Dios, ¿a quién enviaré?». Y el profeta contestaba: «Aquí estoy, mándame». Y eso nos lleva directamente al Evangelio. Hoy, en el inicio del Evangelio según San Lucas, no olvidemos que durante todo este año litúrgico va a ser el tercer Evangelio, el de San Lucas,
el que nos va a guiar a lo largo de los domingos de este año. Estamos en el inicio del Evangelio según San Lucas. Y Lucas nos cuenta la vocación, la llamada de Jesús a los primeros apóstoles. Miren cómo Lucas es muy cuidadoso en los detalles de la escena que nos está narrando. Nos decía así que Jesús estaba en el lago de Genesaret, que la gente se agolpaba alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Miren que Jesús es Dios y sus palabras siempre son palabra de Dios. La gente busca esas palabras de Jesús, porque como hemos escuchado en el Evangelio, no enseñaba como los escribas y como los otros maestros. De ahí se acerca a la barca de Simón Pedro, es decir, el primero de los apóstoles. Y desde esa barca, de la barca de Pedro, decía el Evangelio, Jesús sentado, era la actitud propia de los maestros en Israel, sentado, enseñaba a la gente. Pero ahí no termina el Evangelio. Jesús no solo quiere predicar a la gente que lo está siguiendo, sino que sobre todo quiere acercarse a este primer apóstol. Por eso con autoridad le dice, ahora coge los remos y rema mar adentro y echen las redes para pescar. Sabemos que Jesús no era pescador, Jesús era una suerte de carpintero. Pedro es pescador, podríamos decir, de profesión. Por eso Pedro le dice, pero hemos estado toda la noche pescando, tratando de pescar y no hemos pescado nada. Además, Pedro sabe, como cualquier pescador de su oficio, que las pescas abundantes no se hacen de día, sino se hacen de noche. Pero miren lo que dice Pedro, porque tú me lo dices, voy a echar las redes. Pedro en ese momento es capaz de dejar su manera de ver las cosas para confiar en la palabra de Jesús. Esa palabra que es palabra de Dios. Esa palabra que es una palabra poderosa. Por eso es que se realiza esa pesca milagrosa. Miren que decían que las redes estaban para reventar. Incluso cuando mandaron llamar a la otra barca, la barca de Santiago y de Juan, las redes de ambas barcas se llenaron abundantemente. Miren que eso es un detalle que no puede pasar desapercibido. Los milagros de Dios son siempre magnánimos, abundantes, como abundante fue el agua convertida en vino en las bodas de Caná. Así, con este milagro de la pesca milagrosa, Pedro se da cuenta de que Jesús no es un maestro cualquiera en Israel. Por eso dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Miren la conciencia del ser humano que cuando ve la presencia de Dios, cuando descubre la acción de Dios, inmediatamente descubre su poca pequeñez y su miseria. Igual como el profeta Isaías, igual como la vocación de San Pablo que nos contaba hoy la segunda lectura. San Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, por la misericordia de Dios,
soy lo que soy. Esta actitud de sentirse frágil, de sentirse limitado, es muy importante para aquel que es llamado. ¿Saben por qué? Porque solo se puede responder a la llamada de Dios confiando en su gracia y en su ayuda, no en nuestras propias fuerzas solamente. Nosotros tenemos que colaborar, sí, pero si Dios no derrama su gracia y no nos ayuda con ella, no somos capaces de realizar lo que Él nos pide. Esa es la experiencia de Pedro, esa es la experiencia de Pablo, esa es la experiencia de Isaías. Jesús termina el Evangelio diciendo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Miren que esa es, en resumen, la vocación de los apóstoles, de Pedro y de los otros 11. Ser aquellos que le tiendan la mano a los seres humanos que muchas veces están perdidos en el mar tempestuoso de este mundo. Por eso es que Lucas ha dejado consignado este pasaje. Primero, para que nosotros sepamos cómo Jesús necesita también de seres humanos que colaboren con Él. Y en ese sentido los apóstoles respondieron con un sí generoso, todos, empezando por Pedro. También nosotros hoy podemos decir: Jesús nos llama a cada uno. Cada uno de nosotros tiene una vocación. No todos tenemos la misma vocación, pero Dios quiere encargarnos una misión a cada uno. Y los elementos que han aparecido hoy en la liturgia de la palabra también se tienen que aplicar a nosotros. También nosotros tenemos que descubrir la gloria de Dios, esa palabra de Dios que es poderosa, y confiar en ella. También nosotros, para cumplir nuestra vocación, la que tengamos, tenemos que confiar más en la gracia y el poder de Dios que en nuestras propias capacidades humanas, que son necesarias, pero no son suficientes. También hoy Jesús nos invita a ayudar y a colaborar con Él en llamar y convocar a más personas al seno de la Iglesia y a que conozcan la verdad de la salvación. En un sentido análogo también cada uno de nosotros, desde el momento del bautismo, hemos sido constituidos como apóstoles, como misioneros. También nosotros tenemos que llevar la fe y el testimonio de Jesús a los demás. Que nadie se sienta incapaz, que nadie diga: no, para mí eso es muy difícil, yo no sé hablar en público. Si Dios te ha llamado a ser apóstol, entonces Él te da la gracia para que puedas hacer lo que Él te pide, para que con tu testimonio de vida otros puedan descubrir que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador y que siguiéndolo a Él vamos a alcanzar la vida eterna. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a escuchar siempre su llamada y a responderle con generosidad. Que así sea.